Anaxímenes de Mileto es ese filósofo que se ve de pasada. Se acaba diciendo que el Arjé era el origen del universo para este pensador y ya está, se da de pasada y después se dan los siguientes filósofos presocráticos. Pero Anaxímenes no se reduce a eso. Anaxímenes dijo que el aire era el Arjé, el origen del universo, pero dio una detallada información acerca de esos procesos que intervienen en el Arjé o en ese aire, ¿no? Para intentar descifrar mediante el análisis científico lo que verdaderamente significaba el aire, ¿no? Y sus funciones. En este vídeo, en este curso, como estamos viendo con los anteriores filósofos, estamos acostumbrados a ver una detallada información desde las fuentes primarias y todo lo que poseemos acerca de esos filósofos. Con Anaxímenes, pues evidentemente vamos a seguir ese ritmo, intentando analizar lo más importante y toda esa reconstrucción que tenemos. Seguimos en esa fase de estos filósofos presocráticos donde lo que vemos es una reconstrucción de otros autores hablando sobre lo que dijo, en este caso, Anaxímenes. Para empezar, pues comenzaremos directamente con lo que sería su biografía y con su contexto cronológico para ver un poco lo que sería la persona de Anaxímenes, ¿no? ¿Quién fue, no? Hay que decir que su padre fue Eurístrato y que de aquí la importancia de conjugar varias fuentes, ¿no? Fuentes bibliográficas como son que Diógenes Laercio, Simplicio e Hipólito coincidían en lo mismo, que el padre era Eurístrato, ¿no? Pero yendo un poco más allá, pues entendemos que hay que clasificarlo dentro de una escuela filosófica. Esa escuela, pues podríamos decir que es la escuela de Mileto, ya que era pues ese seguidor, ¿no? De Tales de Mileto y de Anaximandro de Mileto. Evidentemente hay que entender eso, que fue discípulo de Tales y que fue compañero, oyente y sucesor de Anaximandro. Por lo que se ve y lo que se dice en nuestras fuentes, según Plinio, dice que Anaxímenes era 22 años más joven que Anaximandro. Por lo que hay que tener en cuenta todo eso para contextualizar un poco lo que sería su persona, ¿vale? Se considera que su nacimiento fue en Jonia entre el 615 a.C. y el 590, ¿vale? También cabe destacar un debate acerca de su madurez intelectual. Apolodoro y la enciclopedia Suda dicen que en la Olimpiada número 55 o 58, es decir, alrededor del 546 o 545 a.C., se coincide con su periodo de madurez intelectual, que sería la coincidencia con la caída de Sardes. Es decir, cuando Ciro, el persa, rey persa, derrocó al rey Creso. Eusebio, por otra parte, lo que dice es que en la Olimpiada número 55, es decir, hacia el año 557 o 556, es cuando se produjo la mayor madurez intelectual de Anaxímenes. Por otro lado, Hipólito de Roma, decía que era en la Olimpiada 58, es decir, hacia el año 548 o 547 a.C. Por lo que vemos que las distintas fuentes bibliográficas que poseemos acerca de la biografía de Anaxímenes no coinciden en ese caso, no tienen una coincidencia exacta. Pero lo que se estipula es que la muerte fue en la Olimpiada 63, es decir, entre el año 528 y el 525 a.C. Pero es algo muy difícil de sellar, ¿no? De cerrar y decir, pues este era el año exactamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es el siglo VI antes de Cristo, por lo que se dificulta mucho la interpretación en ese sentido. Pero podríamos decir pues varias cosas, ¿no? Además de que hay errores interpretativos que señalan, por ejemplo, la Suda y Diógenes Laercio, que dicen que hay un error, ¿no? Se recoge un rumor de que fue maestro de Parménides, ¿no? Pero por lo que se ve se da un anacronismo y se da una inconsistencia total en las fechas y no sería posible que Anaxímenes fuese el maestro de Parménides. Otra de las cosas interesantes que podríamos decir es que no hay que confundirlo con quien sería Anaxímenes de Lámpsaco, que era un historiador y un orador. Anaxímenes de Mileto, del que estamos hablando, es un filósofo y que es totalmente distinto de este otro Anaxímenes.
Y para destacar algunas cosas de la influencia sobre el pensamiento actual, vemos que hay un cráter lunar que tiene su nombre y también hay un asteroide, el número 6051, que lleva su nombre. ¿Qué decir acerca de si escribió o no escribió alguna obra? Pues por lo que se ve, se le adjudica un tratado llamado Perifeseos, ¿no? Que sería más o menos una traducción de sobre la naturaleza. Casi todos los presocráticos tienen un libro titulado de esa forma, sobre la naturaleza, de ahí que se le consideren los filósofos de la naturaleza más que filósofos presocráticos, porque como veremos, algunos son contemporáneos con Sócrates, y por eso no tiene mucho sentido llamarlos presocráticos, aunque sea una noción general que se les atribuye, ¿vale? Una de las cosas interesantes acerca de esta obra, o de la obra o el estilo de Anaxímenes, es que se dice que tenía un estilo sencillo, tenía un estilo sin artificios, llanos. Básicamente, eso es lo que dice Diógenes Laercio sobre la obra de Anaxímenes. También hay que tener en cuenta que estos milesios, ¿no? Estos filósofos, vimos que ponían en práctica el conocimiento. En el caso de Anaxímenes, pues tenemos una interpretación de que puso en Esparta un reloj del sol, ¿vale? Un reloj de sol que computaba geométricamente las sombras y de alguna manera, pues, calculaba, ¿no? Lo que serían las horas del día. Eso es lo que vemos que es más interesante de estos filósofos, que no se quedan solo en la teoría y hablan de teorías del universo que se quedan en los libros, sino que van a la práctica y van enseñando saberes que son prácticos y que son interesantes, ¿no?, para la humanidad. Así ya podemos intentar descubrir y ir al canon, ¿no?, de el Arjé, ¿no?, en estos filósofos presocráticos. Y como había dicho al principio, Anaxímenes habla sobre el aire. El aire es el Arjé, es el origen del universo para este filósofo. Y lo importante es que la mayor evidencia que tenemos es de Aristóteles, que dice que eh, coincide Anaxímenes y Diógenes de Apolonia, coinciden en que el principio material, el arjé, sería el aire, ¿vale? Diógenes de Apolonia es otro pensador, ¿vale? Anaximandro decía, ¿no?, que el apeiron era el arjé, ¿no? Esa sustancia infinita, esa sustancia indeterminada, que no tenía un principio material correspondiente, por lo que sería como una especie de Dios para nosotros. En Anaxímenes vemos algo totalmente radical, que cambia todo el sentido de ese apeiron, pero en el sentido en el que es un sustrato material subyacente. Lo que quiere decir que el aire, como sabemos, es algo material, ¿no? Y la labor que hizo Anaxímenes, y es algo que no se suele resaltar cuando se estudian estos filósofos, es que Anaxímenes consiguió materializar el apeiron de Anaximandro, en el sentido de que como veremos más adelante, el viento, o el aire más bien, se puede transformar en varias cosas. Se puede transformar en agua, se puede transformar en fuego, se va transformando también en cosas más sólidas, como podrían ser las piedras o los objetos en general, ¿no? Entonces, vemos que de alguna manera es una sustancia infinita, pero infinita en formas, ¿no?, que se va transformando continuamente. En ese sentido, Anaxímenes, pues, va un paso más allá que Anaximandro, porque Anaximandro se queda como en ese concepto de Dios indeterminado que no podemos llegar a conocer del todo. Aunque hay que tener en cuenta que no tenemos todos los pasajes o toda la filosofía o todo el pensamiento de Anaximandro y tampoco de Anaxímenes, por lo que hay factores, hay elementos que no conocemos del todo. Aún así, la labor de Anaxímenes fue fundamental para conseguir esa materialización de ese apeiron, ¿no?, que podríamos decir. Hay un debate filológico acerca de lo que significa el aire, ¿vale? El uso arcaico de la palabra aer, que sería en griego, pues vemos, por ejemplo, en Homero que se utiliza de una forma distinta. Se utiliza como, podríamos traducirlo como neblina oscura, vapor, ¿vale? Y con Anaxímenes lo que entendemos más bien es que es un aire atmosférico invisible, ¿vale?, que se conecta más con el concepto de pneuma, que sería básicamente viento o aliento. Otra cosa importante sería que, en realidad, podemos entender que el aer, ¿no?, que es aire, ¿no?, podríamos traducir,
pensamos que es algo invisible, algo que no se puede ver, etcétera, y podríamos caer en el error lógico de decir que no es material, pero realmente es material, es físico. Por eso decía que la labor de Anaxímenes sobre Anaximandro es de materializar ese apeiron, ¿no? En el sentido de que sería un error considerar el aire como algo inmaterial, ¿vale? Importante, ¿no? Abraza esa teoría del hilozoísmo, ¿no? La corporeidad material, lo que quiere decir que la materia está viva, ¿no? Esa prueba física que podemos constatar sería que es un movimiento eterno y constante que nunca para, ¿no? De ahí que digamos, ahora más adelante, lo que sería lo más importante, ¿no? En Anaxímenes se da una descripción de esos dos procesos que influyen sobre el cambio eterno que se produce dentro del aire, ¿no? Que serían básicamente la rarefacción y la condensación. Muy importante. Hay dos movimientos. El primero, la rarefacción, sería básicamente ese calentamiento, ¿no? Que podríamos decir, donde el aire lo que hace es expandirse, ¿vale? Sus partículas se agitan y se calientan hasta transformarse en fuego. Esto lo constatan Simplicio, Hipólito, Hermias, ¿vale? Hay muchas interpretaciones que coinciden en este caso. Ese sería un proceso. El viento, o bueno, más bien, el aire se convierte en fuego. Y ahora, el proceso segundo sería el de condensación, ¿vale? Que tiene varias transformaciones posibles. La primera condensación sería básicamente la condensación hacia el viento y la nube, ¿vale? Se considera que el aire se enfría y se empieza a comprimir en forma de viento. Se acaba yendo a algo más denso y genera una nube atmosférica. Por lo que si avanzamos en esa condensación, llegamos a una condensación intermedia, donde el viento pasaría, o la nube, pasaría a convertirse en agua. Pero todavía quedan unas fases acerca de esa condensación. Tras pasar de ser agua, pasa a ser tierra y piedras, ¿vale? En el sentido de que se produce la condensación máxima. Se acaba solidificando todo, en el sentido de que vemos todos los estados posibles, tanto afectando la temperatura hacia la rarefacción, como afectando desde la condensación y convirtiéndolo todo en algo más sólido. Pero Anaxímenes lo que hace es demostrar o intentar demostrar que el viento, el aire está en un eterno movimiento y que puede afectarse en transformaciones tanto más afectadas por la rarefacción, es decir, convirtiéndolo hacia el fuego, como convirtiéndolo en algo sólido y pasando por ese estado líquido del agua. Hay un debate acerca de si fue el pionero de la química, ¿no? Vemos que hay una cierta mezcla y un compuesto donde todos los elementos, como la tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿no? Esos cuatro elementos principales que entendemos que construyen la física, pues de alguna manera se van moviendo, ¿no? Y está describiendo cómo los elementos se transforman, cómo los elementos transforman los objetos correctamente, ¿no? De alguna manera, pues se considera como un pionero en la química, ¿no? También es importante destacar la temperatura como un efecto de la presión. Es decir, vemos que si seguimos la rarefacción podríamos llegar al fuego por esa expansión, ¿no?, de las partículas, y si vemos la parte de la condensación, pues vemos cómo la temperatura influye sobre la transformación de los objetos, ¿vale? Uno de los fragmentos que se le atribuye a Anaxímenes sería el siguiente, ¿vale? Se supone que esto es lo que dijo Anaxímenes. Dice, el ser humano emite de su boca tanto calor como frío, pues el aliento se enfría al ser comprimido y condensado por los labios, pero cuando la boca se relaja y se abre, al salir, se vuelve caliente debido a la rarefacción. Esto es un experimento que podríamos tener en cuenta. Sería que cuando nosotros expulsamos vaho dentro de la boca, lo que sería básicamente que expulsamos aire caliente, ¿verdad? Y si lo hacemos de forma normal, como expulsando aire normal, pues sería algo más referido a la condensación, ¿no? Eh, Vemos que dependiendo de cómo se ejerza el aire, ejercerá una determinada temperatura y se verá afectada
por ella. Es bastante interesante, sobre todo, la lectura también que hacen Platón y Aristóteles sobre esta teoría de Anaxímenes, ¿vale? Aristóteles lo clasificó a Anaxímenes como un monista material, considerando que el aire era lo principal, ¿verdad? Era ese arjé. Platón, en el Timeo, lo que dice es que realmente se produce esa condensación, esa física, ese proceso donde se van transformando esos elementos, pero Platón le da un giro heraclíteo a lo que sería Anaxímenes, en el sentido de que ve el ciclo de esas transformaciones como generaciones y destrucciones reales de cuerpos elementales, ¿vale? No hemos llegado todavía a Heráclito, pero lo veremos más adelante y para aquellos que no sepan nada sobre Heráclito, pues lo entenderán mucho mejor después, ¿no? Como sabemos, esto forma parte de un curso mucho mayor donde vamos a analizar toda la historia de la filosofía occidental, por lo que todo irá entrelazado mucho mejor cuando veamos los siguientes, ¿vale? Otra cosa que se le atribuye, ¿no?, a esa forma de pensar el aire sería entender el aire como algo divino, ¿vale? Cicerón, sobre la naturaleza de los dioses, que es uno de sus libros, pues habla de que el aire es Dios, ¿vale? Como veíamos, habíamos dicho que Anaxímenes materializa el apeiron de Anaximandro. De alguna manera, cuando hablamos del origen del universo, no podemos evitar pensar en Dios como concepto. Y Cicerón, de forma evidente, lo que hace es adjudicarle a Anaxímenes que hablaba de ese aire como algo que si fuese un dios, ¿no? Que puede tomar todas las formas, que sería omnipotente, omnisciente, ¿no? Podríamos decir. Aecio, otro de esos intérpretes, lo que hace es decir que el aire, cuando Anaxímenes habla de él, sería algo así como que son fuerzas físicas, son fuerzas dinámicas que penetran esos elementos materiales, ¿vale? Sería algo como una fuerza, ¿no? Entendido en el sentido de que puede manejar el movimiento en esos elementos. Por otro lado, San Agustín, en la Ciudad de Dios, lo que hace es decir que básicamente Anaxímenes no negó a los dioses, ¿no?, sino que afirmó que los dioses brotan de ese aire. Así pasamos directamente a lo que sería la cosmogonía y el modelo de la Tierra flotante. Atención, porque Anaxímenes sería el primer terraplanista, ¿vale? Del que tenemos algunas interpretaciones acerca de este filósofo, ¿no? Es el primer filósofo que diría que la Tierra es plana. Hoy en día está esto muy en vela, ¿no? En el sentido de que hay mucho debate sobre estos terraplanistas que niegan que la Tierra sea redonda, ¿no?, que sea esférica. Y Anaxímenes estaría en favor de ellos. El nacimiento y la forma de la Tierra, pues sería básicamente eso, ¿no? La Tierra se formó en primer lugar, sería algo completamente plano como una hoja, según una de las interpretaciones que se le adjudican, y que la Tierra se sostiene flotando sobre el aire, ¿vale? De alguna manera esto sería verdadero. Ahora, lo de que la Tierra es plana, pues está muy en discusión hoy en día y no tiene mucho sentido afirmarlo, ¿no? Pero sería esa interpretación cosmológica lo que iría en ese sentido, ¿no? Se le adjudica que no solo dijo que la Tierra era plana, sino que también el Sol lo era, ¿vale? Em, También habla del nacimiento de los astros y el cristalino celeste, ¿vale? Habla de que la humedad y las exhalaciones de vapor son algo que influyen para convertirse el aire en fuego, ¿no? Como habíamos dicho, a través del proceso de rarefacción, ¿vale? Según Anaxímenes, esas atribuciones, hablan de que los cuerpos celestes son ígneos, que son aire rarificado, ¿vale? Y que cabalgan sobre el aire, ¿no? Como vemos, el elemento fundamental es el aire en el sentido de que sostiene esos astros y que también influyen según la temperatura, ¿no? Convirtiéndose en una cosa o en otra, ¿no? De ahí el sentido de que el aire sea el arjé, ¿vale? También destacar, pues, esa parte de que existen ciertas naturalezas o cuerpos térreos, sólidos o invisibles, que giran con los astros, ¿vale? Esto es lo que dicen Aecio e Hipólito, ¿no? Que dicen que en el cielo pues existen este tipo de naturalezas que
influyen sobre esa caída de meteoritos y que influyen también sobre los eclipses, ¿no? Si recordamos, lo que vimos con Tales de Mileto es que en el año 585 a.C. lo que hizo fue eh, predecir un eclipse, ¿no? Y vemos que todos estos milesios, ¿no? Estos primeros filósofos, lo que hacían sobre todo eran centrarse en ese origen del universo y además sobre esa parte de la cosmología, ¿no? Intentando predecir toda lo que sería el movimiento del mundo, ¿no? Podríamos decir. Así pues, podríamos pasar a lo que sería la astronomía y la mecánica celeste. Aquí hay una metáfora bastante interesante que se le da una atribución. Se supone que lo que dice es que el sistema de la Tierra sería algo así como un modelo del gorro de fieltro, ¿vale? Un gorro de fieltro sería básicamente como un sombrero que permite un hueco exacto para que introduzcamos la cabeza, ¿no? Eso sería un gorro de fieltro. Los cuerpos celestes pues se moverían de forma lateral alrededor del suelo, ¿vale? Esa es básicamente la analogía más célebre que encontramos acerca del aire, ¿no? Esos cuerpos celestes, pues básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Entenderse como ese gorro, ¿no? Como ese gorro de fieltro que agrupa todo. Anaxímenes no solo se quedó en eso, sino que también pretendía descubrir la dinámica celeste, ¿no? Y hablaba de una paradoja de la luna. Se le atribuye por parte de Eudemo, otro intérprete, que habla de que Anaxímenes dijo que la luna recibía su luz directamente de la luz del sol. Estos filósofos presocráticos, estos filósofos de la naturaleza, se dedicaban a descubrir cosas bastante difíciles, ¿no? Incluso para nosotros de experimentar científicamente, ¿no? De qué está compuesto la luna, de qué está compuesto el sol, ¿no? Son preguntas fundamentales para descubrir los astros, ¿no? O la naturaleza de los mismos. Que hoy en día, evidentemente, nos es mucho más fácil de analizar. Ahora pasaríamos a la temática de la meteorología racional y la observación empírica, que es básicamente lo que caracteriza a estos filósofos. Hipólito, por ejemplo, le atribuye a Anaxímenes que el viento corta, que embiste y desgarra las nubes condensadas, y que el rayo, el trueno y el relámpago se forman por fuerza del viento, ¿vale? Ahí vemos la fuerza que puede tener en la meteorología la influencia del viento. Además, también Anaxímenes hablaba sobre la lluvia, el granizo, la nieve y la óptica del arco iris. Cuando habla de la lluvia, pues dice que son gotas que se comprimen. Tras comprimirse el aire, lo que se produce son esas gotas, son esas lluvias, ¿no? Según le atribuyen Hipólito y Aecio. Además, cuando hablamos del granizo, lo que pasa es que se congelan a descender las gotas de agua y por eso se acaban convirtiendo en algo más frío, ¿no? La nieve se produce cuando se le añade una ráfaga de viento helado que la congela antes de licuarse, ¿vale? Y el arco iris serían rayos de sol que no pueden cortarse ni perforar el aire denso hasta el final, ¿vale? Sería como un reflejo que se acumula en esa interacción entre el aire y la luz, ¿vale? También Anaxímenes hablaba sobre los terremotos geológicos, ¿no? La causa sería algo así como una causa cíclica, ¿no? Que existen periodos de sequía extrema o de lluvias excesivas y esa es la causa de que se produzcan ese tipo de terremotos, ¿vale? También puede ser una mecánica interna. Según Anaxímenes, pues se cuartea y se regebraja y se reblandece y esas placas tectónicas que nosotros conocemos hoy en día hace que se mueva esa corteza terrestre, ¿vale? Así pasamos a conocer el fragmento maestro de Anaxímenes, donde encontramos esta cita literal que dice así: se supone que Anaxímenes dijo esto: así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos y nos gobierna, de la misma manera el viento o aliento envuelve a todo el mundo, cosmos. Habíamos visto como que en esa metáfora del gorro de fieltro, los astros mantenían esa forma como un gorro que agrupa, mueve la cabeza y que acaba siendo plano en ese sentido, agrupándolo todo, ¿no? Pues entendemos que el aire es lo que rodea al alma, ¿no? Lo que nos rodea a nosotros y es lo que nos mantiene vivos y unidos. En el sentido de que habíamos visto que todo se produce gracias a esa transformación constante
y el aire es el origen, es el arjé del universo y lo que permite cambiarse según la temperatura hacia unas formas materiales o a otras. El fragmento maestro es algo importante, ¿no? Este fragmento que acabamos de ver, ¿no? De esta cita literal que encontramos de Anaxímenes, podríamos hacer 4 interpretaciones acerca de la función del aire, ¿vale? La primera sería, como habíamos dicho, encontrar o identificar el aire con el alma, ¿no? Como algo que envuelve el alma, ¿no? Algo que de alguna manera actúan en esos dos niveles. Actúa envolviendo al universo y se encuentra unida a el alma, ¿no? Se encuentra unido al alma. En la segunda interpretación sería algo así más como entender que el aire, y poniendo énfasis en que el aire es algo que gobierna, ¿verdad? Como veíamos también en algunos de los fragmentos de El Apeiron de Anaximandro. Esa capacidad de gobernar se incluye más como una acción, ¿no?, que produce el aire. Una tercera interpretación se podría entender el aire como un gran organismo vivo o animal que se encarga de producir ese aliento vital, ¿no?, que podríamos considerar como el neuma, ¿no? Y la cuarta interpretación sería que ese principio vital y motor del hombre es el aliento, ¿vale? El viento es la manifestación de la vida, el motor y la sustancia de todas las cosas. En el sentido de que el hilozoísmo diría que la materia del universo, la materia física, realmente está viva de por sí. Y habíamos visto que la labor de Anaxímenes en contra de su maestro sería de materializar ese apeiron, ¿no? Y veíamos que realmente se enfrentan aquí estas dos interpretaciones, ¿no? Aecio diría que está hablando de algo sin sentido, como que no puede haber una causa eficiente que se regula a sí misma y que realmente la respuesta de los zoístas es que la materia está viva, ¿no? La materia estaría como diría Tales de Mileto en esa frase de el mundo está lleno de dioses, lo que quería decir realmente es que el alma, ¿no? Eh, y la materia tienen vida de por sí, ¿no? Y esto sería básicamente todo. Para empezar a concluir, podríamos decir que tenemos un legado científico increíble con Anaxímenes, en el sentido de que, aunque ciertas de sus investigaciones y todas estas interpretaciones que tenemos de lo que dijo Anaxímenes, según estos pensadores, pues puede ser que no sean realmente ciertas, como lo de que la Tierra es plana y todo este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que es esférica y aún así podemos ser muy positivos en el sentido de ver cómo una persona en el siglo VI a.C. fue capaz de pensar sobre la realidad e intentar buscar ese análisis científico con el que hoy pensamos la realidad. Por lo que no podemos negarle esa capacidad de ser un filósofo que se atrevió a pensar o un pensador que pensó la realidad de forma científica. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí y nos vemos en la siguiente.